Con su permiso, diputado presidente. Honorable Congreso del Estado, buenos días, compañeros diputados, público en general, amigos periodistas. Sean ustedes bienvenidos. La motivación justa de estar aquí es precisamente pronunciar uno de los temas más controversiales, pero también más importantes en la vida social, económica y política del país. Y por supuesto, de nuestro Estado, la preservación de los derechos sindicales. El reconocido jurista y académico de la UNAM, Mario de la Cueva Urbina, define el derecho para asociarse sindicalmente como un derecho de clase cuyo objetivo primero es igualar la fuerza del trabajo y la del capital y lograr para los trabajadores condiciones dignas en la prestación de servicios. Por ello, debemos comprender que tiene como fin la defensa de los derechos laborales individuales y colectivos del trabajador, considerando como elementos básicos la dignidad, un salario digno, un horario de trabajo de 8 horas, prestaciones básicas, vacaciones, primas vacacionales, la protección a la libertad de ideas del trabajador, ascensos escalafonarios, y para alcanzarlos debemos contar con la capacitación adecuada de acuerdo a lo que marca la empresa o dependencia en la que se desempeñe el trabajo, entre otros. Es necesario preservar este derecho no solo porque es inherente de todo hombre y mujer, sino porque es una de las condiciones y garantías humanas que consagra nuestra Constitución. En diversos países industrializados tenemos como antecedentes que los individuos buscaron una forma de organizarse y defender su oficio, integrándose en sindicatos como fuerza para defender en conjunto las prerrogativas que en la actualidad gozamos. La mayoría de los gobiernos veían una amenaza en la asociación incontrolada de los trabajadores. El sentido corporativo de las fuerzas trabajadoras tuvieron diversas formas de expresión y de lucha social. Desde el siglo XVIII existieron fuertes movimientos de clubes, como se les denominaba a fines del siglo. Creció vigorosamente las sociedades amistosas de oficio, agrupaciones. Más de 200 años, el Estado reglamentó el trabajo en la historia del derecho sindical. Fueron determinantes los sucesos de la Revolución Industrial durante el siglo XIX. Se constituyeron intocables uniones durante 1824, se logró la derogación de las leyes que impedían las asociaciones obreras, lo que provocó reacciones que obligaran a los tribunales a determinar el sentido de ambigüedades que colapsaban los derechos de asociarse. Las distintas vertientes como el socialismo, comunismo, anarquismo, fueron decisivas para alcanzar los equilibrios necesarios del sindicalismo. El sindicalismo surgió entonces como fuerza de oposición a la fuerza del capital. Hablar de preservación de estos derechos es muy extenso, por lo tanto cito estos antecedentes históricos con la finalidad de que comprendamos que hoy en la actualidad es menester defender los derechos sindicales. Considero la creación de los sindicatos como uno de los hechos más relevantes de la configuración económica internacional. Es la máxima prueba de equilibrio en la vida económica y política del país y sobre todo de nuestro Estado. Este derecho histórico es ahora un derecho jurídico que vemos reflejado en la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 6, y con precisión el derecho a la asociación sindical en el Convenio Internacional 87 de la OIT en su artículo 2, lo que implica que desde el ámbito internacional, como se menciona dentro de las organizaciones internacionales del trabajo, y que cito textualmente, la libertad de asociación, la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva son derechos fundamentales y hunden sus raíces en la Constitución de la OIT, así como en la Declaración de Filadelfia
anexa a ella, la comunidad internacional reafirmó el valor medular de estos derechos, especialmente en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social celebrada en Copenhague en el año de 1995 y en la Declaración de la OIT del año 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 2, como libertad de asociación y primordialmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, fracción 16, y por supuesto, en la misma lógica, la Constitución Política de Chiapas, vigente, se establece el derecho de asociación en el artículo 3, en su fracción 20, que dice: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. La importancia de la libertad sindical para el logro del trabajo decente es expresada de manera clara por la Declaración de la OIT en el año 2008 sobre la justicia social para la globalización equitativa, en cuyo apartado A, fracción 4 de la sección 1, señala que la libertad de asociación y la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, son particularmente importantes para permitir el logro de esos 4 objetivos estratégicos. La libertad sindical no solo es un componente necesario para el logro del concepto trabajo decente, también es un elemento que facilita el cumplimiento de los objetivos estratégicos de forma plena e inmediata, contar con empleos decentes, protección social de amplio alcance, diálogo social y participación. Les hago un llamado, compañeros legisladores, para que nos sumemos a este gran derecho histórico que hoy jurídicamente constituye un legado de protección al trabajo. No olvidemos que el artículo 30, fracción 15 de la Constitución, de atribuciones al H. Congreso para expedir las leyes relativas a las relaciones de trabajo y seguridad social de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y de los municipios. Por lo tanto, debemos revisar el texto constitucional y legal secundario con el fin de armonizar con reformas laborales en materia de asociación sindical y con ello instrumentos internacionales que lo refieren como un derecho humano sin trastocar las garantías del artículo 123 constitucional ni vulnerar la constitucionalidad de los actos. En consecuencia, modificar la Constitución local actual es apremiante, siempre y cuando lo hagamos de una manera exhaustiva y responsable, con el total respeto a los derechos humanos, jurídicos, laborales y todos aquellos que deben de preservarse en razón en la materia respecto a los trabajadores. De tal forma que la materialización de este derecho como principio de nuestra Constitución local se constituya con suficiente amplitud para que perdure en el recorrido del tiempo y sea en futuro un legado puro para los que aspiran a la protección de un derecho que garantiza el artículo 9 constitucional. El sindicalismo fue creado y seguirá siendo un garante para la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Gracias, es cuanto, presidente. Diputado presidente.